Espíritu de Dios hablando. Gracias. El Señor lo usa. Buenas noches. Dios les bendice. Pues primero, antes que nada, yo quiero agradecer al Señor, ¿verdad? Y a mi pastor y papá ministerial, ¿verdad? Este privilegio de estar aquí y pues delante pues, de la central, ¿verdad? Porque sinceramente pues es la responsabilidad, porque no le viene uno a hablar a cualquier hermano. Amén. Entonces, y también pues les hago saber que desde Chihuahua los hermanos de la Gloria del Rey Chihuahua pues les envían muchos saludos, bendiciones y abrazos. Y ahorita los están viendo, estamos. Amén. Y pues Dios es bueno y siempre a todos siempre nos guarda en su mano. Yo te voy a pedir que si me haces favor vamos a repetir, vamos a declarar las 3 virtudes que nos han enseñado. Entonces, a la 1, 2, 3. Padre del cielo, dame sabiduría con inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra. Hasta allá también en Chihuahua lo hacemos. Amén. Bueno, vamos a empezar. Pues siéntese, amado, perdón. Pues yo quiero, antes de comenzar, si me puede ayudar con el sonido, quiero hacerles un comentario, quiero empezar. Este tema que nosotros vamos a ver ahorita, esta predicación, este estudio, como tú le gustes decir, le vamos a llamar Encontrando el equilibrio perfecto de Cristo. Encontrando el equilibrio perfecto de Cristo. Y aquí vamos a ver un tema muy, muy importante. Usted sabe qué es lo que tenemos que contestar, ¿verdad? Cuando pues iniciamos. Y entonces es Proverbios 25-28. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Entonces, fíjese bien, aquí nos dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Mira, hermano, debemos tener mucho cuidado con esta porción de la Escritura para nosotros. Normalmente cuando compartimos, la primera palabra que sale del versículo es para el que está aquí al frente. Y yo te puedo decir que en mi vida yo era muy airado. Yo tenía y el Señor empezó a ministrar en ese rubro. Pero también te quiero decir que gracias al Señor yo soy una persona que estoy viviendo un proceso, ¿verdad?, en el cual me estoy restaurando. Gracias, ¿verdad?, a la enseñanza, gracias a la palabra y sobre todo gracias a que tengo un pastor que está orando por mí. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente. Y ahorita lo vas a ver. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver que tú tengas un pastor? ¿Qué tiene que ver que tengas una oración para que te puedas dominar, hermano? Y ahorita lo vas a ver. Mira, por ejemplo, en la Biblia al día dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Te das cuenta de ese punto, hermano? Del no poderse dominar. Y muchas veces, hermano, podemos perder muchas bendiciones por no controlarnos, por no saber en qué momento parar. Y si vemos, mira, aquí este pasaje, aquí se los describí en dos partes. En esta dice, sin murallas, que es ahí lo que yo quiero poner atención. La palabra sin es la palabra allí, no el ojo, porque viene con acento al inicio. Y quiere decir ser nada, no existir,
carecer, huérfano, incurable, inescrutable, morir. Cuando nosotros no tenemos un límite, quiere decir que estamos desnudos. Y muchas veces perdemos ese dominio, ese control, porque no ponemos atención a lo que nos están hablando. Lo hemos visto en la palabra de Dios, cuando un esclavo se regocija con su señor, va con su señor, le orada en la oreja. ¿Y dónde le ponen la oreja? En la casa. ¿Por qué? Porque de ese momento se convierte en siervo. Y todo aquel que se dice llamar siervo de Dios debe tener su oído pegado a la casa del Señor. Tú tienes esa práctica de tener el oído a la casa del Señor. Digo, porque a mí todavía me faltan 15 de los 72 bondades del Señor, y como unas 30 de prédicas por terminar de ver de las que tenemos ahí en la red social. Yo he tratado pues de tener la atención, de sentarme para escuchar. Digo, yo estoy en Chihuahua, tú las tienes aquí. Entonces, ahora imagínate la bendición cuando se sientan, cuando se reúnen, cuando el pastor les empieza a dar la palabra, cuando les empieza a llegar el rema. Es algo que tú debes aprovechar, de tener esa bendición. Porque yo te puedo decir que la palabra que lo que se nos comparte, sirve de mucho. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en la iglesia donde el Señor me puso a servir, gracias a la palabra que el Señor nos ha mandado por medio de nuestro pastor, ¿verdad? Por medio del apóstol, que nosotros la hemos tomado, la recibimos de gracia, y de gracia pues damos, compartimos. Vidas han restaurado, vidas han cambiado, personas se han levantado gracias al Señor Jesús. Oye, yo te pregunto, ¿qué onda contigo? O sea, ponte a pensar, o sea, que créeme que no es nada más es agarrar y gloria a Dios, porque es hermoso poder adorar y exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pues a mí me regocijo. Ustedes han visto cuando he podido, pues ahí ando también sacando los hijos, pero también ahí andamos, ¿verdad? Porque es muy importante, por lo menos para mí, alabar y adorar al Rey de Reyes. Es la forma de cómo yo le puedo manifestar mi agradecimiento. Amén. Y entonces manifestar las cosas. Entonces la siguiente palabra es la palabra murallas. Es la palabra homma, que quiere decir amurallar, ciudad, muro, pared. Otra vez cobertura. Entonces, ¿qué me está diciendo, hermano? Yo te estoy diciendo que debemos de tener mucho cuidado con la enseñanza que nos están dando, porque esa enseñanza nos va a ayudar a poder resolver los problemas. Les va a poder ayudar a resolver. Tú tienes con un problema y tú le dices, llegas a la iglesia, te levantas tus manos, adoras como los hermanos, y tú le dices, Señor, que suba agua del pozo, que suba agua del pozo, Señor, que la palabra que tú le vas a poner a tu siervo venga a transformar mi vida, y téngalo usted por seguro que el Señor le va a hablar. Pero tienes que tener esa disposición. Amén. Entonces yo le quiero pedir, ahí donde está sentado, yo le quiero pedir que extienda su mano derecha y me ayude, y vamos a pedir que el Señor use mi vida para que hable palabras de Él y no la del hombre. Padre bueno, que estás en el cielo, Señor, yo te pido esta noche, Señor, que a esta palabra que tú has puesto en mi corazón le pongas lo que yo no le pude poner, Señor, que es tu Santo Espíritu, Señor. Habla a tu iglesia, Señor, manifiesta, Señor Padre, tu poder, Señor. Señor, es tu palabra la que se va a hablar, y yo te pido, mi Dios, que derribes todo argumento del hombre, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le da un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a la siguiente. Y aquí lo que vamos a ver es la palabra allí. Vamos a revisar la palabra allí. Debemos escudriñar. Y eso es bien importante, hermano. Mira, la palabra allí se compone por la letra Aleph, la Yod y la Nun. Y nos habla de una conexión, un respaldo y una fidelidad de parte del Señor. O sea, a ver, como una palabra que dice sí me habla de un respaldo.
Si tú te pones a ver en el pasaje, dice, como ciudad sin murallas. Es aquel que no domina su espíritu. Y a veces no nos dominamos, hermano. Y más, pues el Mexican Curious, pues. ¿Sí? Nada falta vernos y sabemos que pues tenemos nuestro carácter, pero ese carácter tiene que cambiar porque nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Amén. Porque el Señor va a ocupar ese carácter, hermano, para el momento de la prueba. Que en vez de verse derrotado, de llorar, tú estés clamando, tú estés guerreando, tú estés peleando tu bendición. Y evitar hacer manifestación de exaltar las obras de tinieblas, sino por el contrario, declarar y manifestar las bondades del Señor. Que sale bueno comentar que es una de las funciones que nosotros tenemos que hacer como iglesia aquí en México. O nos somos llamados a proclamar la gloria del Rey y de generación en generación. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? No, yo te estoy diciendo que donde tú llegues, tienes que llegar a manifestar el poder de Dios. Tienes que llegar a manifestar el respaldo de Dios en tu vida. Tú puedes orar por una persona, tú puedes darle una palabra a una persona. Dios puede usar tu vida para que el evangelio se extienda por todos lados. Y como en este caso ahorita, mira, desde la Ciudad de México hasta Chihuahua está retumbando el nombre de Jesucristo. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer más? ¿Qué va a hacer cuando salgamos por la puerta? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Es donde tenemos que poner por obra y ahí es donde vamos a aprender, porque el enemigo, mira, el enemigo dice, no, es que me va a matar. Al enemigo no le interesa que te mueras. ¿Sabes por qué? Porque sabe que si te mueres, te vas así con el Señor. Y él ya perdió. Él lo que va a querer es callarte para que no lleguen almas. Y nosotros tenemos esa esperanza de que si nos vamos con el Señor. Que se preocupen los demás. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Ya fue pagado. Amén. Entonces, sin conexión y sin respaldo, ¿qué va a acontecer aquí? Mira, si sumamos la letra Nun es la letra 50, la letra Yod vale 10 y la letra Aleph 1 es 61. Y si le hacemos la simplificación es 7. O sea que muchas veces no va a haber un respaldo por la falta de la palabra. Cuando nos separamos de la escritura, cuando nos separamos de la palabra. Aquella persona que pues no quiso pasar frío, no quiso llevar la lluvia, pues ahorita ya no recibió un mensaje, ya no adoró, ya lo exaltó. Pero muchas veces podemos, no, es que el Señor sabe mi corazón, pastor, y es que es muy importante que yo tenga que hacer las cosas. Hermano, el Señor aquí es donde nos puede sanar, el Señor aquí es donde nos puede bendecir, el Señor aquí nos puede cómo solucionar nuestros problemas. Te lo digo porque yo viví una parte en mi vida donde yo quería salir y ir a la iglesia, pero no podía hacerlo. Yo soy militar retirado. Y por cuestión de mi trabajo, pues, tenía que estar ahí, tenía que cumplir. Y ya cuando el Señor me permitió, entonces yo ya podía ir a la casa del Señor. Y una cosa demandaré y esa buscaré, y estar todos los días de mi vida, ¿en dónde? En la casa del Señor, para contemplar su hermosura. Y es lo que tenemos que tener siempre, poder ver la hermosura del Señor, hermano, verle su magnificencia, sentir su poder. Pero ahí está el punto, hermano. Y si tú ves, dice más adelante, dice que en el tiempo de la prueba te va a guardar en su tabernáculo. O sea, hermano, yo también puedo entender que mucho de que veamos al Señor también tiene que ver nuestro esfuerzo, que tanto anhelemos su presencia. Yo entiendo y coincido totalmente con que sin fe nadie va a agradar al Señor, y sin santidad nadie lo va a ver. Amén. Sí, y también con café también se le agrada al Señor, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros no perdamos de vista ese punto, esas ganas, ese anhelo de buscar la presencia del Señor, de recibir de Él. La Biblia no es un manual de superación, hermano, no. La Biblia es el manual de cómo fuimos hechos. Amén. Entonces, pues vamos a ver la siguiente. Y aquí
Y la palabra muralla es la palabra Homa. Y está compuesta por la letra Yet, Bab, Mem y Hei. Y si hacemos una suma con sus valores, da 59. Si hacemos una simplificación, da 14. Y si lo volvemos a simplificar, da 5. Es la gracia. Entonces, para podernos controlar, ¿qué necesitamos? La gracia. ¿Y la gracia cómo la manifestamos? Buenas palabras, buenos pensamientos, buenas obras. Pero también todo esto tiene mucho que ver si estamos rodeados, si tenemos una cobertura. O tú crees, porque hay personas hijos de Dios, que se sueñan encuerados, desnudos. Ahí. ¿Por qué crees? Pues porque no tienen cobertura, hermano. No, a veces, yo me acuerdo que una vez estaba yo en un dormitorio, tuve una visión y vi un traje gris y estaba bien grande. Hasta vi la marca, ¿no? No puedo hacer comercial, ¿verdad? Pero vi esta la marca del Versace. Y estaba ahí mi traje y todo, pero estaba muy grande. Y ya previo a mi jubilación, lo vi que estaba colgado a un lado y listo ya. Pero tiene que ver esto. Y esto que te estoy compartiendo, me lleva a Isaías 4:5, que dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre todas sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Tú tienes una gloria, tú tienes un don, tú tienes una habilidad. Servir al Señor no nomás es en el púlpito, pero yo me pongo a pensar, hay quien tiene un negocio, quien tiene un trabajo, hay quien trabaja, ahí puede manifestar el poder de Dios. En tu negocio donde tú estás, tú puedes pastorear a tus clientes, atenderlos, se le falta algo, le puedo servir en algo, cómo se encuentra. Y Dios lo hace, hermano. Y Dios lo hace porque cuando en un tiempo donde a nosotros en lo que nos llegaba la pensión, pues estuvimos trabajando para sostener la casa, ¿verdad? Y teníamos un negocio y vendíamos tamales de hoja de plátano. Y el Señor daba ideas y daba formas. Y una de esas formas me acuerdo que me hizo hacer un letrero todo chueco, bien fosforescente, todo chueco, y ponerlo a mitad de la calle. Y la gente llegaba por el letrero chueco. ¿Sí? Pero son ideas que Dios te da. Son formas que Dios te da. Dios pone pensamientos, Dios pone formas de que tú puedes hacer las cosas. El punto está en que tú te lo creas. Tú le creas al Señor que Dios va a hacer cosas contigo. Y salir de los moldes, tú salir en lo que Dios te está queriendo. Pero debemos tener otra vez ese control del Espíritu, hermano. Y a veces es algo que nos cuesta mucho trabajo controlarnos. En primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjate, en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano, las cosas del mundo son del mundo. Por eso tantas cosas, todo lo que se está viendo, todo lo que se está escuchando, todo lo que se está haciendo. El enemigo lo que quiere es seducirte para sacarte de la iglesia. El enemigo quiere poderte atar, comprometerte para que tú pierdas la visión del Señor. Pero si tú aprendes a establecer el gobierno, a poder conquistar lo que está allá afuera en la iglesia y en la presencia de Dios, déjame te digo que estás a una oración de que tu problema esté solucionado, hermano. Yo te estoy diciendo que este día tú puedes estar orando, pero si todavía no te llegas a creer lo que Dios puso en ti y llegas a pedir que el Señor se manifieste, ¿cómo quieres que haya una solución? Amén. O sea, yo tengo que buscar la presencia de Dios, yo tengo que buscar que el Señor me dé esa solución. Y es por eso que te estoy diciendo, tú estás a una oración de que tu problema se solucione. Pero tienes que buscar. Amén.
Y la palabra pasión quiere decir codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo y pasión. A ver, pastor, pero eso no es pecado. No, tú puedes desear lo bueno, codiciar lo bueno, anhelarlo, y el Señor lo va a hacer. Pero si te va a dar algo, si te va a dar un negocio, si te va a dar algo, ¿para qué te va a dar el recurso? ¿Para que lo guardes en un lugar o para que se expanda el reino? Otro lugar. Y a las gentes que van llegando, les vas dando del evangelio. A mí en Chihuahua me llama mucho la atención, hay una gasolinera que se llama Promesa de Dios, está en la ciudad. Y en el tiempo fuerte una situación fuerte que vivió la ciudad de Chihuahua, el dueño, hubo varios intentos, pero no lo tocaron. Tengo el caso de otro hermano que tenía una agencia de llantas de la Michelin, ya dije una marca otra vez. Tenía su agencia de llantas y lo intentaron también secuestrar y no le hicieron nada. O sea, Dios nos guarda, hermano, los hijos de Dios, pero si lo que Dios te da no lo utilizas para expander, no lo utilizas para multiplicar, ¿cómo va a ser? Es la ley de la siembra y la cosecha. Desde Génesis dice, todo árbol que dé fruto. Hay multiplicación en las cosas del Señor. Si tú te pones a ver en la Escritura, vienen multiplicaciones, vienen sumas y si no es que nada, de restas y divisiones. Pero muchas veces nosotros nos vamos a la división, nos vamos a la resta. Y lo que Dios puso en tus manos es para que tú lo multipliques. ¿O no dice el versículo que multiplicará la obra de tus manos? ¿O nada más está ahí porque se le ocurrió al Señor? No, hermanos, porque lo tenemos que vivir. Pero yo quiero hacer un comentario aquí. Porque dice en el Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Amén? Ok. Aquí nos paramos tantito. Mira, yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, amén, multiplicado, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, amén. El Señor pone recursos y yo llego y el Señor pone en un momento, porque yo estoy bien, pero el hecho de que yo esté bien no quiere decir que estoy dominando mi espíritu. Y yo vengo aquí a la iglesia y vengo y presento algo. Y de repente me cae esa unción por ahí. Y salimos, ya es que ya no siento nada contigo. Ya no empezamos a sentir nada. Y nos vamos. Y salimos afuera y empezamos a recordar. No, pero es que yo hice esto. No, es que yo hice el otro. No es que yo levanté, yo hice, yo puse, yo brinqué, yo salté. Hermano, lo que traemos y presentamos delante del Señor se presenta en el altar. ¿Amén o no amén? Y se entiende que en lo espiritual desciende fuego, ¿sí? Y el sacrificio, el holocausto, lo que presentamos, ¿qué hace? Se consume y eso lo es grato al Señor. ¿Amén o no amén? Cuando tú estás recordando, ¿sabes lo que traes para ti? Cenizas. ¿Y las cenizas qué representan? Muerte. Un hijo de Dios empieza a morirse espiritualmente cuando se acuerda lo que dio. Y es a veces no perdemos ese equilibrio. Si tú llegaste y de corazón lo pusiste en el Señor, lo entregaste al Señor, lo diste, y del Señor recibirás su recompensa y Dios multiplicará y tu vida irá en aumento y verás cosas grandiosas, hermano, pero no des vuelta para atrás. ¿Amén o no amén? Porque, hermano, ahí es donde nos empezamos a parar. Si tú ves, por ejemplo, la palabra murmuración, cuando la traducimos, quiere decir, espera, pausa, detenerse, en el original. Entonces, hermano, ¿por qué me dice esto, pastor? Porque te estaba yo comentando que se tiene que manifestar en nosotros la gracia, buenas acciones, buenas palabras y buenos pensamientos. ¿Amén o no amén? Entonces, pues es importante que nosotros entendamos este punto, porque esto nos va a llevar a lo siguiente. Mira, dice en Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. La versión Jubileo dice,
tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios habla hoy, dice: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Amén. Entonces hay que aprender a confiar en el Señor. Amén, amén. Pero resulta que el autor del libro, pues el autor del libro es tremendo, es más pilas que nosotros, pues. Resulta que la palabra completa y la palabra paz significan lo mismo. O sea, que el Señor nos va a poner en paz, paz. Nos va a dar paz, paz. No así. No, nos va a dar paz, paz. Nos va a dar esa shalom, shalom. Entonces, esa perfecta paz se va a manifestar. ¿Por qué crees que tenemos dos hemisferios en el cerebro? ¿Y por qué crees que nuestro corazón se divide en dos partes? ¿Por qué crees que debemos tener paz en lo que escuchamos? Paz en lo que hablamos, paz en lo que vemos y paz en lo que pasa con nosotros. ¿Amén o no amén? Y te voy a poner un ejemplo. Mira, te voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a la siguiente. El cerebro tiene dos hemisferios. El lado derecho, que tiene que ver con la imaginación. Unas personas que tienen desarrollado este hemisferio les gusta andar corriendo por todo, subiendo y bajando, y no los tienes quietos. Y aquí se desarrolla lo espiritual, lo creativo, la imaginación del arte, las cosas imaginarias. ¿Amén? Ok, ¿vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Queja, exploración, sugerencia, chiste, testimonio, nada? Sale, continuamos. El lado izquierdo tiene que ver con el análisis. Y estas personas pueden estar en espacios cerrados así. Y tiene que ver con el pensamiento, con la lógica, con el lenguaje y con la ciencia. Hay un razonamiento. Pero me voy a regresar atrás. Aquí se ve el temor de Dios en la imaginación. ¿Amén? ¿Alguna duda hasta ahorita? Entonces ahora vamos a ver que la ley del Señor tiene dos partes. En lo primero, en los mandamientos. Los que se manejan del lado derecho, que tienen que ver con la imaginación: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, sino codiciarás, porque aquí se manejan, aquí está, porque aquí se manejan las emociones. Entonces a veces nos emocionamos mucho y nos calentamos y queremos hasta matar con insultar a un hermano. Con que le digamos necio a un hermano ya lo estamos matando, cuando ya le estamos faltando al respeto a un hermano. Cuando nos perdemos ese control de la emoción y sale ahí el adulterio. No tenemos su control en cuanto al dinero y empezamos a robar, empezamos a mentir, empezamos a codiciar. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Debemos entender ese equilibrio. Pero pastor, pero es que yo no tengo tiempo. Ven a la iglesia y escucha la palabra. Métete con la palabra, entiende con la palabra. Escudriñemos con la palabra, que el Espíritu Santo. Y entonces de esa manera vamos a entender que si yo tengo una necesidad, pues se la tengo que pedir al Señor. Es más, cuando tenemos, mira, un ejemplo. Cuando tenemos un problema en el teléfono, ¿qué marcamos? Asterisco 333. ¿A poco no? ¿Amén o no amén? No marcamos asterisco 333. Bueno, es que hay quien tiene otra compañía. Bueno, los tradicionales, pues. Una tradición. ¿Sí? Entonces, ve a tu Biblia, abre tu Biblia, Jeremías 3:33. Y ahí está quejas y sugerencias. ¿De quién son las ovejas? ¿De Dios o del pastor? ¿De quién es el pastor? ¿De Dios o de las ovejas? Ahí arreglas todo. Nada más que ten cuidado con pedir, hazme justicia. Porque si tú le pides justicia a Dios, quiere decir que eres bien justo, que eres calidad. Amén o no amén. O sea, si yo me voy a poner en una actitud fuerte es porque yo soy, olvídate, no.
Y una persona que empieza así es la persona que se quiere sentar en el trono, y nada más hay una persona que se quiso sentar en el trono y esa la mandaron al sótano. Entonces, mejor nos tranquilizamos, decimos al Señor que nos ayude y trabajamos en la unidad del Señor. Y la paz que sobrepase todo entendimiento está con nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Pues yo le doy un aplauso al Señor. Ahora yo preguntándole al Señor, pues qué voy a decir, ¿no? Híjole, la que sigue, fíjese que me faltó, bueno, si la pueden hacer un poquito más chica la diapositiva por la última línea. Es, en el lado izquierdo vemos la otra parte, lo que se tiene que razonar, lo que tiene que cuadrar en algo. Y es, no tendrás dioses, no te harás ídolos, no tomarás el nombre del Señor en vano, respetar el día de reposo, honrar a tu padre y madre. Por ejemplo, muchas veces queremos razonar el honrar y utilizamos la frasecita esa, que el respeto se lo gana. Y déjame te digo que la diferencia entre respeto y honrar, al inicio quieren decir lo mismo, pero la diferencia es que honrar es con cariño y amor y besito por agradarle a Él. ¿Tú quieres que Dios se contente contigo? Honra a tus padres. ¿Amén o no amén? Y entonces Dios, y es que los que son hijos la tenemos fácil. Nos portamos bien, honramos y el Señor nos ayuda. Pero a veces no queremos lo mismo y perdemos esa bendición en que queremos empezar a golpear el pesebre. Y somos hijos, somos ovejas. Amén. Ok, vamos a la que sigue. Mateo 12, del 36 al 37. Y dice así. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, tenemos que tener cuidado de lo que estamos hablando. ¿Cómo yo voy a querer esa paz si para empezar traigo una guerra interior conmigo mismo? Precisamente tengo que estar en ese shalom, en esa perfecta paz. Pues tengo que conectarme con el Señor. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra y vemos que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Amén o no amén? Cuando tú sacas el valor de todas las letras, da 26. 26 es el nombre del Señor. Jesús es Dios. Entonces, tenemos que mantenernos en ese camino, en esa verdad, y tenemos que mantenernos en la vida. ¿Te das cuenta de lo importante de lo que te estoy diciendo? Lo que refleja la palabra, lo que refleja la enseñanza, lo que representa para nosotros, lo importante que es para nosotros el estudio de la palabra. Ahorita mira, quien se sienta mal, en el nombre de Jesús oramos y el Señor sana, el Señor liberta, el Señor restaura, el Señor hace muchas cosas, amén. Pero para que eso se concrete necesitamos el discipulado. Y como me enseñó mi pastor, en el discipulado el verbo se hace carne. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Por eso este día, iglesia, yo te digo esto. Tenemos que aprender a controlarnos, porque si nos aprendemos a controlar, vamos a vivir en esa perfecta paz, vamos a estar en esa tranquilidad y Dios va a estar obrando y Dios va a estar pudiéndonos respaldar. ¿Qué tal si por andar de ansiosos el Señor no te puede hacer llegar el mensaje? ¿Ya? ¿Amén? Bueno. Gracias, Señor. Entonces, seguimos, vamos con la siguiente, seguimos con Isaías 26:3. Entonces, esta palabra cuyo pensamiento es la palabra yetzer, que quiere decir condición, alfarero, designio, intento, obra y pensamiento.
Y puede ser que tú tengas tú puedes puedes tener buenos o malos pensamientos. ¿Qué pasa si yo tengo malos pensamientos? ¿Cómo se llama en hebreo? La Yetzer Hará. Si busca en las predicaciones, también aquí en la iglesia ya se compartió. Yo aprendí mucho. Porque la Yetzer Hará es la mala inclinación que muchas veces nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Y Yetzer Hatov es la buena inclinación que nos lleva a hacer cosas bien. Obviamente que Dios va a estar tratando con nosotros hasta donde le hacemos caso a una u otra. Pero si te das cuenta, la palabra Yetzer, que es imaginación, tiene que ver con alfarero. ¿Qué es lo que tú estás construyendo? Porque a veces nos estamos levantando unas fortalezas bien altas y nos metemos en unas dimensiones bien altas y no estamos volteando a ver qué es lo que está pasando. Y muchas veces nos perdemos de ser servidores, nos convertimos en capataces. ¿Me explico? Mira, en una ocasión estaba yo en mi casa y estaba yo descansando. Y en la planta baja de la casa escuché una discusión en mi familia, ¿no? Yo sinceramente, viva el Señor, ¿no? Delante de quien estoy, de que yo cuando me paré de mi cama y bajé a la escalera, iba yo para abajo, yo no iba a bendecir, por todo lo que yo estaba escuchando. Pero de repente escuché una voz y esa me dijo, ¿tirano? No. Entonces inmediatamente, por media vuelta, regresar y me acosté y me quedé tranquilito. Amén. Pero ¿qué pasa si no nos controlamos? Un día mis hijas, que Dios bendiga a mis hijas, ¿verdad?, que nos están ayudando ahorita y mis yernos que nos están ayudando en la iglesia, ¿verdad? Ellas no danzaron lo que yo quise y no éramos ni pastores, estábamos de congregantes y hice un show, pues. Entonces de ahí me voy al trabajo y estaba yo en el trabajo y a todos mis compañeros los sacaron y me quedé solo en la oficina. Y de repente pues, puse unos cantos y bajó la presencia del Señor ahí en mi oficina. Y estaba yo en la oficina, en media oficina, botada así en el piso, no me podía levantar. Y escuchaba una voz que me decía, con mis siervas no te metas. Y yo, gracias a Dios, ¿verdad?, gracias al Señor, yo te puedo decir que soy un padre que vivo apegado al Señor, amén. Pero que estoy muy orgulloso de mis hijas porque no me dieron ningún problema. Porque el Señor me dijo, con mis siervas no te metas, yo me entiendo. Y gracias a Dios el Señor nos dio una licenciada en fisioterapia y una licenciada en nutrición y chef, ¿verdad? Que Dios lo hizo, no yo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque yo, producto de mis desatinos, mi familia estaba en Veracruz, mi esposa estaba en Tlaxcala y yo andaba por toda la República. Y nosotros sabemos que dejar a un adolescente lejos de papá, lejos de mamá es peligroso. Y Dios nos ayudó, ¿eh? Pero todos teníamos la convicción que teníamos que servir al Señor en el área donde estábamos. Y eso es lo importante, la prioridad que tú le des al Señor, en el área donde el Señor te esté usando. Amén. Y no pierdas la visión de lo que Dios va a hacer en tu vida, porque precisamente esa imaginación se va a mover. Mira, al escudriñarle la palabra Yetzer, mira qué es lo que encontramos. Encontramos precisamente que vale 300, y 300, ¿de qué nos habla? Del poder divino, del destello de la luz, del poder del agua, el aire y el fuego al declarar las cosas. ¿Qué es lo que estás imaginando y qué es lo que estás declarando? ¿Qué es lo que tú estás manifestando, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestras casas, en nuestras vidas? Si tenemos una diferencia, si tenemos un problema, pues hermano, mira, cuán largo está el altar. Cuán largo está el altar, mira. Nada más déjame te digo algo, Yo soy testigo de lágrimas derramadas en un altar
y soluciones dadas por el Señor, pero también tendremos cuidado qué es lo que estamos hablando en el altar. Porque para empezar, quitemos esa idea de la debilidad, ¿no, hermano? Nosotros somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes que nos presentamos delante del altar a presentar un sacrificio, a conectarnos con el Señor. Y el Señor va a estar escuchando lo que estemos haciendo. ¿Qué te parece un altar familiar? ¿Qué te parece reunirse a leer la Escritura? ¿Qué te parece apagar un tiempo los juegos, apagar un tiempo las redes sociales y buscar de la Escritura? ¿Qué te parece reunirte con tu familia y hablar del Señor? Dios que no me hacen caso, tú empiezas solito y dile, Señor, ayúdame. Mira, Biblia para comprobar. Me voy a salir tantito de aquí. En el Salmo, y a mí como me enseñan con Salmos. Salmos 128. Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien desde Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Hermano, esa es la palabra que el Señor me puso en mi corazón para ustedes. La paz del Señor se va a manifestar, la completa paz del Señor va a llegar a nosotros. El equilibrio de Dios se va a manifestar siempre y cuando nos estemos conectados con el Señor. Y eso es lo importante, a ese grado debemos de llegar, hermano, a buscar del Señor, a buscar de su presencia, a conectarnos con Él. Entender que día a día yo debo de vivir conectado con el Señor, porque su presencia está conmigo, pero yo debo de atraerla, yo debo ser como esa repetidora de la presencia de Dios. La gente que me conoce debe de conocerme no por el gruñón, no por el enojón. La gente me debe de conocer porque soy un hijo de Dios, y cuando alguien se levante y te quiera proponer algo que es incorrecto, diga, contigo no. Y en todo momento tener cuidado, hermano, con lo que vamos a hacer, porque el enemigo va a tratar de manchar tus vestiduras. Y debemos de guardar nuestras vestiduras, debemos de guardar la presencia del Señor. Debemos entender que Dios depositó muchas cosas en nosotros y que estamos llamados a ir a iluminar en medio de las tinieblas, a manifestar el poder de Dios. Y que solo está en que tú le creas al Señor, que la palabra que te hicieron llegar, porque todos los que estamos aquí, sabemos que va a hacer el Señor con nosotros y que el Señor lo va a hacer. Pero hay fuentes de datos, la Escritura, la iglesia, nuestro pastor. En los cultos se nos da la palabra, en los cultos se da la solución a nuestros problemas. Ya nada más tenemos que ponerlos por obra. Y de esta manera, pues mis dos hemisferios se van a conectar. Y si vemos las dos tablas, o si vemos una escritura, ¿a poco no una escritura cuando la abrimos no parece un cerebro? Pues ahí está nuestro disco duro de información de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que vivir. Y esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para traerte, iglesia. Conéctate con el Señor y recibe de la paz del Señor. Dios les bendiga. Póngase sobre sus pies. Cuando